Muy buenos Tifuturo, ¿qué patologías son más comunes en los centros educativos relacionadas con el crecimiento de los escolares y también con la evolución de la capacidad del movimiento? Además de estas patologías, ¿qué lesiones también son las más frecuentes en las clases de educación física y en el patio? Bien, en el siguiente vídeo vamos a hablar de todo esto. Yo soy Tifutura, comenzamos. En primer lugar vamos a mencionar 4 patologías relacionadas con el crecimiento. Las más comunes en el sistema educativo podemos decir que son el gigantismo, que es un exceso de altura debido a alteraciones en las glándulas endocrinas. Tenemos también el enanismo, que es una deficiente altura debido a que no se produce un desarrollo adecuado del sistema esquelético y de ahí que tengamos baja altura. Luego tendríamos esa adiposidad u obesidad, que es un exceso de acúmulo de grasa. Y por último menciona la caquexia, que es una decadencia en el estado nutritivo del sujeto. Ahora, en segundo lugar, como patologías relacionadas con la evolución de la capacidad del movimiento, vamos a destacar 3 tipos: la torpeza motriz, la ataxia y la apraxia. La torpeza motriz consiste en dificultades del movimiento por causas prenatales en el nacimiento o postnatales y suele implicar dificultades a la hora de la coordinación, del autocontrol, del lenguaje, entre otras. Por otro lado, la ataxia son trastornos de motricidad vinculados a defectos de coordinación en los músculos implicados. Esta ataxia o la ataxia puede ser de 2 tipos: estática y dinámica. En el segundo lugar, en la dinámica, son problemas en las ejecuciones y en las coordinaciones de los movimientos, siendo inexactas. Y en la estática, pues se encarga o ocurren esos problemas de coordinación en el mantenimiento de la posición y de los segmentos corporales. En tercer lugar tendríamos la apraxia, que es un problema neurológico por trastornos en niveles motores superiores, que adopta diversas formas, como por ejemplo serían la ideatoria, que es la incapacidad para elaborar o retener el proceso del movimiento; la ideomotriz, que es la incapacidad para llevar a la práctica un plan de movimiento elaborado; la constructiva, que permite un buen movimiento excepto a la hora de construir cosas, por ejemplo a la hora de pintar; la apraxia bucolinguofacial, que acarrea dificultades del movimiento en estas áreas, por ejemplo no poder silbar; y la limitada a la actividad de una mano. Como patologías relacionadas con el sistema óseo nos vamos a centrar en 3. La osteocondritis, en segundo lugar la osteocondromatosis y en tercer lugar el osteofito. La osteocondritis podemos definirla de forma sencilla como una inflamación que afecta al cartílago y que está en relación con el hueso. La osteocondromatosis es la presencia de unos cuerpos libres cartilaginosos en el interior de la articulación. Y el osteofito sería una excrescencia o protuberancia irregular ósea en la articulación. Serían las 3 patologías relacionadas con el sistema óseo que destacarían: la osteocondritis, osteocondromatosis y osteofito. Ahora vamos a hablar de patologías relacionadas con el sistema muscular. Me voy a centrar en 2, en la distrofia muscular y la miotonía. La distrofia muscular es una progresiva atrofia de los diferentes grupos musculares, es decir, una disminución de su tamaño y su capacidad de funcionamiento. En cambio, en la miotonía hay un exceso de tono muscular y tendencia al espasmo. Se puede decir que el músculo tiene dificultad para relajarse y permanece erguido. Ahora vamos a hablar de las lesiones musculotendinosas más comunes, que se pueden producir tanto por razones extrínsecas, como un traumatismo, o intrínsecas, por el propio músculo. A su vez, vamos a clasificarlas o vamos a mencionar una serie de lesiones clasificadas en función de su gravedad, pudiendo ser benignas o severas. En primer lugar, como benigna vamos a destacar estas 4. La contractura, que es una tensión permanente en los músculos que hace que las articulaciones se acorten y se vuelvan rígidas. La elongación, que es una distensión de las fibrillas musculares, es decir, se aflojan. El calambre, que es una contracción involuntaria debido a sobreesfuerzos o temperaturas excesivas. Y las contusiones, que es un traumatismo contra el músculo, que puede llegar incluso a la rotura de fibras musculares. Por otro lado, como lesiones musculotendinosas severas, vamos a distinguir 3 tipos: el desgarro, que es una rotura de fibras leve; la rotura fibrilar, que es un desgarro de intensidad notable con una rotura parcial o total de fibras;
y la tendinitis, que consiste en la inflamación del tendón con dolor a la presión y a la contracción. Para las lesiones musculotendinosas vamos a abordar las lesiones óseas y las articulares. En primer lugar, en las lesiones óseas vamos a centrarnos en tres tipos, que son los más comunes: las contusiones o periostitis traumática, las fisuras y las fracturas. Las contusiones o periostitis traumáticas son lesiones en el periósteo que se producen por una contusión. Por otro lado, las fisuras son fracturas incompletas sin desplazamiento óseo. Y en tercer lugar, la fractura sería una interrupción en continuidad del hueso por un traumatismo. Decir que pueden ser de tallo verde, donde no hay rotura del periósteo, cerradas, donde no se desgarra ni rompe partes blandas, o abiertas, donde se rompen partes blandas y afecta a vasos y nervios, siendo las más peligrosas. Y ya como lesiones más comunes que podemos encontrarnos a la hora de realizar práctica de actividad físico-deportiva o en esas clases o sesiones de educación física, destacaríamos las luxaciones y los esguinces. Las luxaciones suponen una pérdida parcial o total de forma permanente de la conexión entre dos superficies articulares. Por otro lado, los esguinces son torceduras o movimientos bruscos de algún segmento de una articulación mientras el otro estaba fijo. Se pueden clasificar en tres tipos según su gravedad. Por ejemplo, tendríamos tipo 1, donde se produce una rotura total del ligamento, siendo la más grave; tipo 2, donde hay una rotura parcial; y tipo 3, siendo el más común y en el cual no se produce rotura de ligamento. Por último, pasaremos a hablar de una serie de lesiones o patologías posturales relacionadas con la columna vertebral, las rodillas y los tobillos. Vamos a empezar hablando las de la columna vertebral. En la columna vertebral se destacan principalmente tres patologías: la escoliosis, que es una desviación lateral del raquis; luego tendríamos la cifosis, que es una exageración en esa curvatura dorsal, imagínate una persona con una joroba; y luego tendríamos esa lordosis, que es una exageración en la curvatura lordótica. En las rodillas destacamos el genu varo, genu valgo y genu recurvatum. En el genu varo hay una excesiva apertura de rodillas. Por otro lado, en el genu valgo las rodillas están muy próximas entre sí y acentúan la apertura de los tobillos, y ya por último en el genu recurvatum hay una hiperextensión de las rodillas debido a una excesiva laxitud articular. Y por último, en los pies vamos a distinguir 5 patologías: el pie plano, el cabo, talo, valgo y varo. En primer lugar, el pie plano es sin bóveda plantar, es decir, estaría completamente el pie liso. En segundo lugar, el pie cabo es un exceso de esa bóveda. Y en relación con esto tendríamos el pie talgo, que también tendría esa bóveda, pero por un exceso de caída o por la caída del calcáneo. Y ya los otros dos, que son el valgo y el varo, es dependiendo de si se apoya la parte interna o la parte externa del pie, siendo en este caso la parte externa en el pie varo y luego en el pie valgo sería la parte interna. Y bien, esto es todo por hoy. Espero que este vídeo te haya servido y hayas adquirido nuevos conocimientos o ampliado ese bagaje que tienes sobre las patologías y lesiones relacionadas con la práctica de actividad físico-deportiva. Te recomiendo que te pases por nuestro blog para ver nuevas entradas y contenidos relacionados con el mundo de la educación, salud, deporte, entre otros, y que te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho, para ayudarnos a seguir creciendo. Sin más, nos vemos en siguientes vídeos.